Buenos días, bienvenidos a la presentación del proyecto del sensor capacitivo para el nivel de flujo de agua, presentado para el curso de Electrónica 3 de la Universidad Central. Mi nombre es Santiago Bernal. El presente proyecto aborda el diseño de un sensor capacitivo y un circuito de acondicionamiento, el cual genera una señal eléctrica a partir de variaciones en la capacitancia de un capacitor. Este diseño tiene varias aplicaciones en el mundo actual, desde pantallas táctiles hasta sensores de nivel de líquidos en grandes industrias. Primero debemos saber que un sensor capacitivo es un sensor eléctrico que reacciona a los cambios en la capacitancia de un capacitor. Por lo tanto, se puede usar para medir cualquier parámetro que cambie la capacitancia de este capacitor. El cambio en la capacitancia resultará en un cambio en la corriente y voltaje de un circuito, con el capacitor entre sus componentes. Por lo tanto, midiendo por ejemplo el voltaje a través de un capacitor, podemos ver o observar cómo cambia el parámetro que queremos medir. Los objetivos planteados en este proyecto son proponer un diseño del sensor capacitivo para la medición de nivel de agua en un canal y además comprobar el funcionamiento de este diseño experimentalmente. Como podemos ver en pantalla, los sensores capacitivos son estudiados y utilizados en diferentes áreas. Entonces han diseñado diferentes tipos de capacitores para ser utilizados como sensores. Podemos ver el cilíndrico, el diferencial y el básico, que para medir o calcular su capacitancia tendrán tres ecuaciones diferentes para cada uno de estos. El diagrama de bloques que se propone para nuestro sensor se basa específicamente en medir obtener una capacitancia del capacitor que nosotros diseñemos. Esta capacitancia haría parte de un circuito 555, que es un circuito integrado que se utiliza para la generación de pulsos y oscilaciones. Entonces, a la salida de este 555 se va a generar una de estas oscilaciones que, dependiendo de la capacitancia que tomamos al inicio, tendrá una frecuencia en específico. Esta oscilación será leída por un microprocesador Arduino Uno, que lo que hará es identificar o medir, mejor dicho, la frecuencia de esta oscilación y nos mostrará en pantalla la frecuencia exacta que está produciendo el oscilador. Para poder iniciar con el diseño de nuestro prototipo, debemos empezar con los cálculos de capacitancia para el sensor cuando está fuera del agua, dentro del agua parcialmente y completamente dentro del agua. La ecuación de capacitancia que ven en pantalla es para un capacitor de placas paralelas y se va a tener en cuenta el área de las placas, la permitividad del vacío y la distancia que estén entre las placas. Ahora, la ecuación de frecuencia que ven es la ecuación del oscilador 555 para poder encontrar la frecuencia a la que estará oscilando la señal de salida. En este se tendrá en cuenta dos resistencias que serán asumidas por nosotros y el capacitor, que es el sensor o capacitor que nosotros creamos. Todas las constantes que necesitaremos son la permitividad del vacío, la permitividad del aire y la permitividad del agua. Además, se utilizará la permitividad del papel contact debido a que se hace uso para el desarrollo del prototipo del capacitor. En pantalla pueden ver los resultados de los cálculos que se hicieron para el diseño cuando el capacitor se encuentra al aire, es decir, que no tiene contacto con el agua. En este únicamente se tiene en cuenta la permitividad del vacío, el área y la distancia entre las placas. En cambio, entre los siguientes cálculos que ya se hace introduciendo el capacitor 5 centímetros de agua, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 y 25, se va a tener en cuenta igualmente la permitividad del aire, la permitividad del vacío, la del agua y la distancia que está sumergida. Para el diseño del prototipo, en la imagen de la izquierda tenemos nuestro capacitor de placas paralelas. Este capacitor de placas paralelas está construido con dos placas metálicas con unas distancias de 30 centímetros por 1 centímetro, ambas placas de mismas longitudes, y han sido recubiertas por papel contact
con el fin de impermeabilizar estas placas. En la imagen de la derecha está implementado el circuito de oscilador 555 a estable. Para la simulación del canal, primero se hace uso de un tanque para realizar dos tipos de prueba. La primera prueba en la que el agua va a estar en reposo y la segunda prueba en la que el agua va a estar fluyendo. El tanque tiene unas medidas de 30 centímetros de altura, 40 de largo y 10 de ancho. Para la primera prueba se basa en que el líquido dentro del tanque, exactamente el agua, esté en reposo. En este caso en el video se puede apreciar cómo se va aumentando el nivel del agua cada cierto tiempo y se van tomando medidas en tiempo real que se pueden evidenciar en la parte inferior derecha, mostrando la frecuencia que se está manejando dependiendo del nivel que hay en el tanque. Como resultados de la primera prueba en la que el agua se encuentra en reposo, podemos identificar, según la gráfica ya computado todos los datos medidos, que en varios aspectos se tiene un porcentaje de error alto, pero en la mayoría de medidas el porcentaje de error es menor al 5%. Para la segunda prueba se toma también uso de una motobomba para simular el flujo de agua y que el agua siempre esté en movimiento. En este caso igualmente se empiezan a tomar medidas de 5 centímetros cada uno y se evidencia la frecuencia en tiempo real en la parte inferior derecha. Igualmente ya para la segunda prueba, cuando existe un flujo de agua, se van a tomar en la frecuencia experimental un rango de frecuencias. Esto debido a que cuando se hicieron las medidas variaba mucho la frecuencia, pero no sobrepasaba ninguno de estos límites. Entonces en la gráfica podrán ver que la línea azul es la frecuencia medida, la frecuencia mínima medida para cada nivel, y la línea amarilla es la frecuencia máxima medida para cada nivel. Igualmente se toman los porcentajes de error para cada prueba. Las conclusiones de este proyecto nos dejan ver que el prototipo construido satisface los objetivos propuestos al inicio de este proyecto. Además, el prototipo ha sido probado extensamente con resultados satisfactorios. Es de muy fácil uso y calibración. Además, pues gracias a las características de la capacitancia, la que se opone a cambios de altos voltajes, funciona de manera ideal para generar variaciones en el comportamiento, exactamente en la frecuencia del generador de pulsos 555. También se encontró que existe un problema con la repetibilidad de los experimentos debido a que las variaciones en la lectura del sensor se ven afectadas mucho por el entorno en que se esté desarrollando los experimentos. Es decir, que la persona que esté manipulando afecta de una vez la frecuencia. El material del recipiente donde se tomaron las medidas también afecta la frecuencia. Entonces, para próximos eventos se tendrá en cuenta estas variaciones del ambiente para tomar medidas mucho más exactas. Muchísimas gracias.